Buenos días, vamos a empezar con nuestro trabajo de investigación terminológica, el cual se titula Investigación terminológica en el campo de salud mental en tiempos de pandemia, enfocado en la COVID-19. Este trabajo fue elaborado por Blanco Caña, Rosalía Flores, Sofía Álvarez y quien les habla, Aitza Deira, con el apoyo y colaboración de nuestra tutora Pamela Mariño. Empezamos con la introducción. El enfoque de este documento es demostrar la relevancia de trabajar en un expediente terminológico en equipo con la finalidad de poder sustentar nuestros términos seleccionados. En esta propuesta de investigación tiene también como finalidad presentar aspectos más relevantes de la recuperación de diversos contextos de acuerdo al término o producto terminológico. La selección de los términos se revisó con la docente para poder elegir los términos más idóneos. Nosotras elegimos el tema de salud mental ya que es un campo poco estudiado a pesar de la coyuntura. Y al final de la investigación se trabajó las fichas terminológicas al igual que el glosario. El interés por el tema. El interés por el tema fue más una curiosidad que surgió en nuestro equipo, por eso decidimos abordar el tema de salud mental debido a la manera en que la coyuntura está afectando el bienestar físico y mental de toda la población, teniendo en cuenta que a pesar que la salud mental es un campo poco estudiado, a pesar de toda esta coyuntura actual acerca del COVID-19, y también buscamos aportar en la ampliación de conocimientos sobre salud mental. Y como mencioné al principio, partimos de una curiosidad debido a la forma en que las personas presentan síntomas relacionados con afecciones de salud mental actualmente. Pero nuestro mayor interés es poder motivar a la población a mostrar mayor interés por las afecciones de salud mental y poder contribuir con el conocimiento de distintos síntomas evidenciados en la mayor medida durante esta pandemia. Por otro lado, en las herramientas de trabajo que se usaron para poder hacer la elaboración de este trabajo de investigación, se creó una carpeta virtual compartida en Google Drive, en el cual podemos hallar documentos recolectados para la elaboración de este trabajo de investigación y también los documentos oficiales como la presentación de este trabajo y también el documento en Word. En la carpeta de documentos encontramos ejemplos y guías y todos los documentos que se fueron recolectando por cada una de las integrantes. En ejemplos y guías podemos encontrar el balotario de terminología que la profesora nos brindó a través del modo, el manual de terminología, el material de terminología y también el ejemplo, para tomar de ejemplo, el trabajo de terminología de zootecnia. Por otro lado, también se crearon reuniones a través de Meet, de equipo claramente, y como ya es de conocimiento de la docente, cada reunión se realizó los domingos porque fue un horario en el que todos podíamos y así poder coordinar o presentar dudas o presentar ideas o sugerencias de acuerdo conforme íbamos avanzando en el trabajo de investigación. Siempre habían observaciones que cada uno teníamos y pues se iban presentando en las reuniones que se realizaban. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la descripción del campo temático. Como mencionó mi compañera Ixa previamente, nosotros elegimos el ámbito de la salud mental debido a que surgió por parte del grupo un interés en explorar cómo es que la pandemia había afectado a la salud mental de la población. Consideramos que la salud mental es un ámbito fundamental en la vida humana. El bienestar de ello es un ámbito fundamental en la vida humana, precisamente porque involucra nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar social. No solamente afecta cómo interactuamos con los demás, sino cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces quisimos explorar un poco este ámbito. Según nuestra investigación, descubrimos que este campo, bueno, es estudiado por la psiquiatría y la psicología, que son ciencias fácticas. Bien,
Y además se ha visto afectado mucho por la coyuntura actual, ¿no? El confinamiento, la inestabilidad económica, el mismo miedo al contagio, la incertidumbre que genera el hecho de que no exista una cura para la pandemia, que las vacunas no prevengan el contagio. También afecta la salud mental, no solamente, eh, bueno, no solamente la salud mental de las personas, sino también su salud emocional. Y además de eso, muchas enfermedades de salud mental se han somatizado en algunos casos. Entonces, se pueden presentar reacciones físicas a dichas enfermedades. Siguiente, por favor. Bien, como expliqué anteriormente, nosotros elegimos el tema de salud mental. Para este trabajo elegimos 12 términos. Bien, elegimos trabajar con 12 términos. Estos se dividen de la siguiente manera en nuestro árbol de campo. 6 pertenecen al campo de las ciencias aplicadas. Bien, más específicamente a la medicina en las ramas de infectología y psiquiatría. Y los otros 6 pertenecen al campo de las ciencias sociales, en los ámbitos de la sociología y la psicología. Sin embargo, estos términos no solamente se pueden utilizar en sus campos de origen, bien, sino que muchos de ellos pueden interrelacionarse con otras especialidades. Por ejemplo, tenemos el caso de brote. Brote es un término que puede ser utilizado, como en este caso, dentro del campo de la infectología, pero también puede ser utilizado en el ámbito de las ciencias naturales, como lo son la geografía o la biología. Incluso estrategia de mitigación es un término que proviene de la sociología, pero en este caso se puede utilizar en el campo de la infectología, ¿no? O en el campo de las ciencias naturales, como lo es la geografía. Incluso transmisión comunitaria, confinamiento y distanciamiento social son campos que pueden ser utilizados en el ámbito de la infectología y de la sociología. Siguiente, por favor. Bien, ahora voy a proceder a explicarles un poco sobre nuestra nomenclatura. Para esta nomenclatura nosotros lo dividimos en 4 columnas. Bien, tenemos la columna de término, la de fuente, el fragmento y la página y párrafo. En la columna de término contamos con los 12 términos que han sido investigados para este expediente. En la columna de fuente tenemos el documento de donde fueron extraídos dichos términos en formato APA. En la columna de fragmento tenemos el párrafo, ¿no? El pequeño párrafo o la parte del párrafo donde encontramos originalmente los términos. Y en la última columna de página y párrafo tenemos el número de página y el número de párrafo en donde encontramos esos fragmentos, para que así fuera más fácil volver a estos documentos de donde recopilamos la información original. Bien. Para el propósito de esta exposición, la nomenclatura ha sido organizada de acuerdo a los términos en esta nomenclatura han sido organizados de acuerdo al orden en el que los vamos a desarrollar posteriormente. Pero en el documento están organizados por orden alfabético. Bien, por ejemplo, primero contamos con aislamiento, confinamiento y distanciamiento social, que serán explicados por mi compañera Blanca Ocaña. Siguiente, por favor. Luego tenemos brote, crónicas y pánico,
que serán desarrollados por mi compañera Aixa Deira. Posteriormente, contamos con comorbilidad, somatización y trauma vicario, que serán explicados por mi compañera Sofía. Y por último, contamos con estrategias de mitigación, paciente cero y transmisión comunitaria, que serán desarrollados por mi persona. Ahora los dejo con mi compañera Blanca Ocaña, que les va a explicar un poco sobre nuestro expediente terminológico. Después de ver todo sobre la nomenclatura preliminar y de cómo los términos fueron escogidos, se presentó aislamiento. En realidad, en el proceso de la recolección de los términos fue muy larga la lista de los términos presentados a la docente, en el cual la docente nos ayudó dándonos 5 términos o 4 términos a cada una que le parecían mucho más interesantes de poder investigar para usarse en este trabajo de investigación. Entonces yo decidí usar estos 3 términos: aislamiento social, distanciamiento social y confinamiento, porque se suele haber mucha duda y se suele haber mucha como que confusión de sus significados. Entonces me pareció esencial poder brindar este aporte en este trabajo terminológico. Entonces tenemos el contexto asociativo, en donde se observa el término, más no se da una definición, y pues más se encuentra el término asociado a la cuarentena, lo que es salud mental. Entonces, ¿se puede observar el término? Sí, pero no hay ni una definición. Entonces, es por esto que en el contexto definitorio se encuentra la definición de aislamiento social. Nos explica que es la separación de personas que han sido contagiadas o diagnosticadas con COVID-19 o una enfermedad contagiosa, y pues se separan de estas personas con las que no están enfermas, ¿no? Entonces, pasando después del contexto definitorio, se encuentra el contexto explicativo, en el cual podemos hallar más algunas características de lo que es el aislamiento social. Nos dice que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en los adultos mayores, ¿no? Entonces, podemos observar que nos da una característica o una consecuencia de lo que es aislamiento social, y nos da mayor información. Aparte de que ya tenemos el contexto definitorio, tenemos el contexto explicativo. Por otro lado, en el contexto mixto se encuentra tanto el contexto definitorio como un contexto explicativo. Entonces observamos el término dándonos una definición en la que nos dice que es una medida que se debe realizar por personas que tienen síntomas de COVID, y con el objetivo de evitar que más personas se contagien. Entonces ahí tenemos una definición de lo que es aislamiento, y también nos da unas características, entonces donde dice que la persona que presente dichos síntomas ha de quedarse en casa sin acudir al trabajo, a lugares en los que pueda tener contacto con otras personas. Entonces nos da mayor información y nos da la definición de lo que es aislamiento social. Entonces, prosiguiendo con el expediente terminológico, en otras pruebas textuales encontramos el registro visual, en el cual se puede observar una imagen en la que se demuestra qué actividades qué actividades quedaron pendientes con el inicio del aislamiento social obligatorio. Entonces ahí se puede ver mayor información de cómo el aislamiento social ha afectado en la vida de las personas. También se encontró un registro en video en el cual se explica más los efectos sociales del aislamiento y la cuarentena, y ahí podemos observar que hay una diferencia entre aislamiento social y cuarentena. Entonces, en este video nos explica más acerca de cuáles son los efectos sociales del aislamiento, tanto del aislamiento como de la cuarentena, ¿no? Y pues en el formato APA decidimos poder añadirle lo que es
en qué momento aparece el término en el video. Entonces se registra esto para que pueda ser más fácil para el lector que visualizar el término o visualizar el video de manera mucho más fácil y que el lector pueda entender más lo que se refiere el aislamiento. Entonces, pasando, encontramos la infografía del término en lo que es aislamiento. En contextos se encontraron 6 contextos, en el cual se encontró un asociativo, un definitorio, 3 explicativos y un mixto. En las fuentes se encontró, en las fuentes de estos contextos se pudo recolectar 2 guías, un informe y 2 artículos. En registros visuales podemos encontrar una imagen y un video, y en observaciones no se halló ninguna, ya que este término no tiene sinonimia. Por otro lado, en el expediente terminológico del segundo término, que es confinamiento, se pudo recolectar el contexto asociativo y definitorio. En el contexto asociativo, como ya he mencionado, se observa el término, más no se da una definición, sino que se observa el término con una clara asociación a otras cosas, a otros aspectos de lo que es la cuarentena o cómo afecta el confinamiento, etc. Y en el contexto definitorio se encuentra lo que ya es este confinamiento, que dice que es una medida extraordinaria y de emergencia que es tomada por el gobierno para que así se eviten más contagios y etcétera. Entonces nos da una definición para conocer lo que es confinamiento, y también nos da un contexto asociativo, ¿no? Por otro lado, en el contexto explicativo encontramos el término y la característica que se asocia al término, que nos dice que es provocada por la presencia del COVID y viene afectando de manera significativa con la presencia de comportamientos psicosociales, o sea, que nos dice que afecta no tanto afecta mucho a la población de manera psicosocial. Entonces nos da más detalles sobre este término de confinamiento, y podemos observar más acerca de él y poder ampliar nuestros conocimientos, los que teníamos, y ampliarlos un poco más, ¿no? En el contexto mixto se encuentra una definición y también unas cuantas características que, como bien dice aquí, que son sinónimos de protección. O sea, ahí da como que una característica de confinamiento que se asocia con el distanciamiento social, pero también nos dice que son vectores de aislamiento y sentimiento de impotencia. Entonces nos da más definiciones, ¿no? En el expediente terminológico de confinamiento también encontramos otras pruebas textuales, como un registro visual, en el cual encontramos una tabla de las relaciones sociales antes del confinamiento, en el cual observamos de cómo era antes del confinamiento nuestras relaciones sociales con familiares, amigos, conocidos, entre otros, ¿no? Entonces ahí podemos ver más acerca de ello. Y también se recolectó un registro en video, en el cual se habla más acerca de cómo el aislamiento se ha ampliado en Chile y por qué se ha ampliado en Chile. Entonces se da mucho más información acerca de este término en este video, en el cual se registra también en el formato el minuto en el que aparece el término, para que sea más fácil para el lector visualizarlo de manera mucho más fácil y que pueda pues ver el video sin ninguna limitación. Entonces, pasando de esto, tenemos la infografía de término, en el cual se encontraron 5 contextos, que fueron 2 explicativos, un asociativo, un definitorio y un mixto.
De estos, las fuentes fueron una tesis, un artículo y una guía. Entonces, se puede visualizar claramente de que en observaciones no se encontró ni una porque no hay sinonimia, ni familia, ni nada. Entonces, ni familia de sinonimia, nada. Entonces, en los registros visuales sí se encontraron que fue una imagen y un video, ¿no? Como ya se ha mostrado. En mi caso, escogí la ficha terminológica de confinamiento ya que me pareció súper importante mencionarlo porque es muy diferente, como ya vimos, de confinamiento, de aislamiento, de distanciamiento y cómo vamos a verlo. Entonces, en el primer cuadro encontramos el término, obviamente. En el segundo cuadro encontramos la fuente en formato APA del contexto asociativo que se dio en la nomenclatura preliminar. Entonces, en el tercer cuadro podemos observar la categoría gramatical que es un sustantivo confinamiento. En la sinonimia, obviamente, como ya mencioné, no hay. Y pues en el cuadro 5 se dio una definición por parte de mi persona. O sea, yo redacté esta definición de confinamiento de acuerdo a mi investigación, a toda la investigación que se ha hecho conforme ha pasado el tiempo. Entonces, en el cuadro 6 se puede visualizar que se encuentra el formato APA de la fuente que ha sido elaboración propia. En el cuadro 7 se encuentra el término confinamiento en un contexto definitorio para poder armonizar o para poder facilitar al lector que pueda pues ver la ficha terminológica y ya sabe que es confinamiento también. Entonces en el cuadro 8 también se puede visualizar el formato y en el cual el lector puede hacer clic en el enlace y pues dirigirse a la página para validar que el contexto, de dónde se consigue el contexto. Entonces se le sea más fácil poder encontrarlo. En el cuadro número 9 encontramos el campo, el subcampo y el tema, ¿no? El campo es medicina, el subcampo es infectología y el tema es COVID-19, como ya sabemos. En el cuadro número 10 se encuentra mi nombre, ya que yo fui la que realizó esta ficha terminológica, y en el cuadro número 11 se encuentra la fecha en que fue elaborada esta ficha terminológica, el cual fue el 16 de junio de 2021. Y para cerrar con esta parte del expediente terminológico por mi parte, encontramos el último término, que es distanciamiento social, en el cual se encuentra un contexto asociativo en el cual, como ya mencioné, se encuentra el término, nos dice cómo distanciamiento y confinamiento son provocadas por la presencia de COVID y viene afectando de manera significativa. Entonces ahí vemos cómo se asocian el confinamiento y el distanciamiento social. Entonces, en el contexto definitorio ya nos da una definición de qué es distanciamiento social o distanciamiento físico, que es como un sinónimo. Entonces, nos dice que es estar físicamente separado de otra persona de máximo 1 metro, que también es una medida de general para todas las personas, independientemente de que se encuentren sanas o no hayan estado en contacto con alguien que tenga COVID-19. Entonces, nos da mayor detalle de lo que es distanciamiento físico con su definición, ¿no? Y también encontramos el contexto explicativo, en el cual ya vemos cómo el distanciamiento social nos dice que es una de varias medidas de prevención. Y a veces se suele confundir el es, porque uno piensa de que el distanciamiento social es y ya se dice contexto definitorio, pero en este caso no, porque no nos da una definición, sino que nos da una característica de lo que es distanciamiento social. Dice que es una de varias medidas de prevención cotidianas que se deben tomar en conjunto para reducir la propagación de COVID-19. Entonces, no nos da una definición, más nos da una característica de lo que es distanciamiento social. Por ejemplo, que dice que incluye usar mascarillas, evitar tocarse la boca, lavarse las manos con frecuencia, y etcétera, etcétera.
Por último, el contexto mixto, en el cual se encuentra el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, traen aparejados una serie de reacciones psicológicas que los individuos pueden experimentar en relación a su propio estado de salud. Entonces nos da un tipo de definición que nos dice que son una serie de reacciones psicológicas. Entonces también nos dice que nos explica que pueden experimentar en relación a su propio estado de salud y al de otros a los que haya podido contagiar. Entonces, tiene mucho que ver con lo psicológico, por eso aquí está asociado a la salud mental y el distanciamiento social afecta a la salud mental. Entonces, ahí también vemos cómo el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento son tres términos súper diferentes. Entonces, podemos observar eso, ¿no? En las otras pruebas textuales se encontró un registro visual en el cual fue una diapositiva, en el cual se encontró el término y también se encontró en el cómo el no haber hecho, el no haber respetado el distanciamiento social ha ido afectando a más personas como infectados por aquí, por allá, por allá. Entonces ahí nos muestra cómo el distanciamiento social al no ser respetado ha sido propagado, ¿no? Entonces podemos observar ahí el término y poder conocer más de qué se trata el distanciamiento social. Perdón. Por último encontramos el registro en video en el cual se encuentra el término y pues este video también, como en la diapositiva se mostró, muestra cómo el distanciamiento social es de mucha importancia en la sociedad actualmente, ya que el COVID-19 afecta de manera rápida a las personas. Entonces tenemos que tener ese espacio de 1 metro, 2 metros con las personas para poder no contagiar a otras personas. Entonces ahí nos explica el video acerca del distanciamiento social y cómo ayuda el distanciamiento social. Entonces también en el formato APAIN consideramos poner el minuto en el que se encuentra el término para que el lector pueda dirigirse al video y observarlo sin ningún tipo de interrupción, o se les hace más fácil encontrarlo, ¿no? En la infografía del término de confinamiento encontramos 7 contextos, en el cual los más contextos que se encontraron fueron definitorios y mixtos, en el cual definitorios fueron 3, mixtos 2, asociativos 1 y explicativos 1. Las fuentes de estos contextos para la validación de estos contextos fueron 3 guías, un informe, un artículo y 2 tesis. Entonces, en registros visuales encontramos un video y una diapositiva, y en observaciones no se encontró ya que no tiene sinonimia. Entonces no hubo observación. Y pues eso sería todo por mi parte. Ahora les paso con mi compañera Aixa Deira, quien les va a explicar acerca de sus términos y cómo fue, y acerca de más de sus términos. A continuación se presenta el término brote. Aquí vemos un contexto asociativo, el cual se utiliza el término de una manera simple, sin especificar su significado en sí ni entrar en mayor detalle. Podemos ver que en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En este trabajo hubo un contexto asociativo para este término. Y aquí vemos un contexto definitorio, uno de los que se encontró a lo largo de esta investigación. Explica que un brote es la aparición repentina de alguna enfermedad en una comunidad como un número excesivo de casos de esa enfermedad. En este caso vemos un ejemplo de los 3 que obtuvimos en la búsqueda del contexto explicativo. Se define como la existencia de un brote cuando 2 o más casos de una enfermedad están relacionados entre sí
ya que esta eventual relación se da por el momento en el que se puede decir que se iniciaron los síntomas o por el lugar donde ocurrieron. Aquí tenemos un contexto mixto, donde se explica un poco en qué consiste el brote, ¿no? Con otra definición un poco más compleja. Por ejemplo, aquí vemos que habla de brote como una infección de nocomial, que es muy recomendable realizar una revisión bibliográfica para poder conocer acerca de esta enfermedad. Mejor dicho, de esta epidemiología. Y aquí vemos una muestra de un registro visual que se obtuvo de la BBC News, que explica acerca del impacto del coronavirus en los mercados bursátiles desde el inicio del brote. No podemos ver cómo desde el comienzo de la pandemia hasta supuestamente hasta la primera vacuna anunciada, cómo es que afectó a la economía de estos diversos lugares como Chancay, el 16,1%, y así de los diversos lugares. Aquí tenemos un registro en video que se obtuvo de Deutsche Welle News, un canal en español, y se llama que la OMS declara brote de coronavirus pandemia. En este caso, la palabra brote no es solo mencionada en los 20 segundos, también es mencionada muchas veces durante todo el video, ya que explica cómo ha sido ese nuevo proceso de toda la población, ya que esto fue a nivel mundial, y habla cómo la gente lo tomó desde un principio. Luego tenemos un registro en diapositiva, que es de acerca de cómo ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes a nivel global. Explica un poco acerca de un mundo que es un hierbero de potenciales amenazas. También este fue obtenido del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Aquí podemos ver la infografía del término brote, que es de manera de resumen. Podemos ver que hay 6 contextos, un asociativo, 3 explicativos, un definitorio y un mixto. En el caso de los registros visuales, podemos encontrar 2 imágenes, 2 en video y 1 en diapositiva. En el caso de las fuentes para los contextos, hemos podido recolectar contextos de 2 guías y de 2 informes. Aquí vemos el siguiente término, que es brote. El contexto asociativo habla acerca de coinfecciones crónicas, como la infección por el virus del VIH, que se asocia a un aumento del riesgo del COVID-19 grave. Pero se sabe que esta enfermedad avanzada por VIH también puede aumentar el riesgo de infecciones oportunistas como la tuberculosis en particular. Luego podemos observar un contexto definitorio, que se abordan las enfermedades crónicas entendidas como aquellas entidades que presentan un curso prolongado y una lenta progresión, con posibilidad de ausencia de síntomas en su inicio. Ahora podemos observar un contexto explicativo. Las personas con enfermedades crónicas tienen que lidiar de forma permanente con ellas, en las áreas físicas, psíquicas y simbólicas, por lo que también está obligada a trascender dicha individualidad en áreas del mantenimiento de las relaciones interpersonales, ¿no? Desde el cual los sujetos pueden reconstruir su imagen social y personal. Continuamos con un contexto mixto. Este contexto habla un poco acerca de la historia acerca de este término, del término crónicas. Habla que las enfermedades crónicas constituyen un problema de salud en las sociedades contemporáneas, según Nobel en 1991. Pero también habla acerca de que las enfermedades crónicas a nivel mundial desde el pasado siglo, especialmente en los países altos en indicadores de salud y desarrollo, o sea, mezclan dos contextos pero históricos. Acá observamos un registro visual que se obtuvo del Ministerio de Salud,
y habla acerca de las personas mayores, son las más que están más en riesgo con el coronavirus, y podemos ver un promedio de cómo es que de tal edad a tal edad, cómo es que está afectando, ¿no?, las enfermedades crónicas, ¿no? Igual podemos ver aquí al costado que dice: asimismo se ha reportado mayor letalidad para las personas con comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Ahora un registro en video. Este registro de video fue recuperado de Televisa, que es un noticiero también, y se titula como Enfermedades crónicas y el riesgo ante la COVID-19. En este caso hablan acerca de cómo es que las enfermedades crónicas afectan más cuando la persona se contagia de la COVID-19. En todo el video se puede observar que da entrevista a personas mayores para ver cómo es que piensan, si les va a afectar más teniendo enfermedades crónicas o no. Y no solo se menciona la palabra crónicas en el segundo 26, sino a lo largo de todo el video. Encontramos también un registro en diapositiva. En este caso fue obtenido del Ministerio de Salud. En esta diapositiva habla acerca de las características de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú, ¿no? Habla un poco de las principales comorbilidades en fallecidos por COVID-19, que tienen por enfermedades crónicas, tienen un alto nivel, un alto índice de poder contagiarse, o con enfermedades como el cáncer, enfermedades neurológicas o la obesidad también. Y también habla de qué tan fuerte, ¿no? Qué tan fuerte es poder tener estas enfermedades crónicas y poder contagiarse del COVID, ¿no? Habla, por ejemplo, explica acá que la letalidad es mayor en personas con enfermedades pulmonar o bronquial crónicas, o con enfermedades renales crónicas y el cáncer, que esas personas les afectan mucho más cuando se contagian del COVID-19. Seguimos con un resumen, que es nuestra infografía. En este caso, en crónicas tenemos 6 contextos, un asociativo, 3 explicativos, un definitorio y un mixto. En el caso de los registros visuales, obtuvimos una imagen, 2 registros en video y 2 en diapositiva. En el caso de las fuentes, hemos obtenido los contextos de 2 guías y de un artículo. Continuamos con el término pánico, con un contexto asociativo, que nos habla de que la ansiedad y el pánico pueden presentarse y sentirse de manera diferente en cada persona o en cada grupo diferente, y que algunas personas sienten ansiedad y describen estos síntomas, principalmente físicos, como una dificultad para respirar, mientras que otras pues lo describen como reacciones principales con problemas emocionales. Luego sigue un contexto definitorio. En este contexto habla un poco acerca de que el trastorno de pánico, que es llamado TP, es una nueva forma de experiencia humana, pero este trastorno no es algo no es algo reciente, sino que se descubrió en 1980. Y bueno, está reconocido como una categoría psiquiátrica. Continuamos con un contexto explicativo. Y este contexto explicativo nos da a entender de que los ataques de pánico pueden presentarse como un aumento repentino de la ansiedad, acompañado también con síntomas físicos muy intensos. Y esta también trae la dificultad para respirar o la falta de aire. Otras personas dicen que es con náuseas o un malestar abdominal intenso. Podemos observar también aquí un contexto mixto. Explica acerca de que muchas personas que tienen ataques de pánico también informan que sienten como si estuvieran por morirse, inclusive si ellas no están expuestas a ningún riesgo o peligro inminente. Los ataques de pánico pueden tener una causa conocida, que son llamadas las causas esperadas, pero también pueden ocurrir de una manera repentina. Entonces, estas son llamadas las causas inesperadas. Entonces, podemos ver que esto es una mezcla de explicativo y de un contexto definitorio también. Luego seguimos con nuestro registro visual, que fue sacado de National Institute of Mental Health, que es
habla acerca de los recursos para poder compartir sobre la salud mental, pero este registro visual está en español y nos explica un poco más acerca de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad que viene con ataques de pánico y que son episodios muy puntuales y que esto causa los síntomas como que tu ritmo cardíaco se acelere o que sientas una sensación de fatalidad inminente o que te dé un cólico abdominal intenso, ¿no? Y todo esto relacionado a la COVID-19, ¿no? Ya que uno cuando está con COVID puede sentir ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y en este explican un poco más acerca de eso. Ahora vamos con un registro en video que es del doctor Luis Pacora Camargo. Habla acerca del miedo, ansiedad o pánico en la enfermedad COVID-19. ¿Por qué? El término pánico no es solo mencionado en el segundo 26, sino es mencionado a lo largo del video, ya que este doctor explica por qué las personas sienten, ¿no?, esta ansiedad o este pánico cuando se encuentran infectadas. Explica acerca de todo el proceso que uno debe llevar para poder tratar de solucionar este estilo de vida, ¿no? Y poder llevar una vida mejor, ¿no? Luego continuamos con un registro en página web que lo obtuvimos de Dochovela y habla acerca de la COVID-19 y la salud mental. Este es como una entrevista a una chica que habla acerca del pánico, ¿no? De cómo ella se sintió cuando estaba con COVID y todos los síntomas de ansiedad y ataques fuertes que tenía de pánico cuando estuvo infectada, y también habla acerca de un nuevo estudio en Oxford que ha descubierto que una infección también puede tener consecuencias psicológicas que incluyen síntomas como la depresión y ansiedad. Y como manera de resumen, tenemos nuestra infografía del término pánico, y en este caso también tenemos 6 contextos, un asociativo, 3 explicativos, un definitorio y un mixto. En el caso de los registros visuales, tenemos 2 en imagen, 3 en video y 1 en página web. Para poder buscar los contextos, utilizamos 2 guías, un informe y una tesis, que nos ayudó bastante en el caso de la tesis para poder recabar más contextos asociativos o explicativos. Ahora voy a explicar mi ficha terminológica. En este caso, en el punto 2, escojo la fuente de una definición del punto 7, que habla acerca de los ataques de pánico que alcanzan su mayor intensidad aproximadamente en 10 minutos. Este es un contexto explicativo. Y en el punto 3, el término pánico es un sustantivo. Podemos ver que tiene 3 palabras de sinonimia como espanto, miedo, pavor. En el punto 5, después de haber buscado diferentes informaciones y de haber aprendido con todos estos contextos, realicé mi propia definición, ¿no?, basándome en todos los contextos anteriores. Y acá podemos ver que en este caso el campo es la medicina aplicada, el subcampo es la medicina y el tema es infectología. Continúa mi compañera Sofía. Mi primer término es comorbilidad, el cual en realidad es un término bastante empleado en el contexto de pandemia e infectología, pero incluso más durante los últimos años, debido a la pandemia del COVID-19. Pudimos encontrar un gran número de documentos que incluían el término comorbilidad. Un ejemplo de esto es el contexto asociativo en pantalla, contexto que fue extraído de una serie de investigaciones sobre la salud mental en tiempos de pandemia, llevado a cabo en la Universidad Ricardo Palma. Ahora, a pesar de que comorbilidad sea un término bastante común, me fue un poco difícil encontrar definiciones que nos permitan entender el término en su totalidad. Gracias al contexto definitorio, podemos entender el significado base de este término. Podemos definir que una comorbilidad es la presencia de 2 o más enfermedades en una persona. Siguiente diapositiva, por favor. De la
¿no? De la misma manera, mediante el contexto explicativo, vemos la importancia que tiene una comorbilidad al momento de decidir el tratamiento de un paciente. Finalmente, complementamos un poco más los conceptos anteriores. Saavedra y Drogo menciona que una comorbilidad no necesariamente significa tener las enfermedades al mismo tiempo, sino que también podrían presenciarse una después de otra, pero también añade que tener alguna comorbilidad puede agravar el estado de un paciente. Siguiente, por favor. Ahora, entre los registros visuales, incluí una presentación en video de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, en el cual se describe a cabalidad características de las poblaciones más vulnerables en la pandemia. Y, por supuesto, se menciona el término comorbilidad en más de una ocasión. Siguiente. También pueden observar un gráfico elaborado por el Ministerio de Salud del Perú de las comorbilidades más comunes entre las muertes provocadas por el COVID-19. Algunas de las comorbilidades que se mencionan en este gráfico son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Este informe fue publicado en marzo de 2020. Siguiente. Ahora, en total incluí 7 contextos, 1 asociativo, 2 definitorios, 3 explicativos y 1 mixto. Entre las fuentes se utilizaron en su mayoría artículos, 5 en total, mientras que se utilizó un informe y una tesis. Además, se añadió un registro de imagen y uno de video, y no hubo ninguna observación. Siguiente. El segundo término del que les voy a hablar es somatización. En lo personal, este término fue fácil de entender gracias a la cantidad de información que pude encontrar durante la elaboración de este trabajo. También me pareció bastante interesante. Empezando por este primer contexto, podemos observar que se puede asociar a la somatización con otros términos como estrés, ansiedad y depresión. Continuando con el texto definitorio, entendemos que la somatización es la manifestación física de problemas psicológicos en nuestro cuerpo. Ahora, este artículo de la Universidad Ricardo Palma hace referencia a los síntomas del COVID-19. Siguiente, por favor. Sin embargo, en este mismo artículo, más adelante, luego de analizar las respuestas de sus entrevistados, concluyen que los síntomas, en este caso, no son los mismos de los del COVID-19. Asimismo, en el contexto mixto, se explica que estos síntomas son producto de estar en una situación de estrés muy fuerte o tal vez prolongada. Entre estas alteraciones que una persona puede tener debido a la somatización, se encuentran los trastornos respiratorios, gastritis, alteraciones del sueño, úlceras, entre otras. Siguiente. Entre los registros visuales, tenemos una nota del canal mexicano de noticias ADN 40, en el que se explica que el estrés y preocupación por contagiarse con el virus puede causar somatización. Por otro lado, siguiente, en la página web de UNO-TV, también de México, bueno, esta página publicó esta infografía presentando y explicando qué es la somatización y también cómo evitar. Siguiente. Empleé en total 5 contextos, uno asociativo, uno definitorio, uno explicativo
y 2 mixtos. Esta información extraí de artículos, de 3 artículos, un informe y una tesis. En cuanto a los registros visuales, añadí una imagen y 2 registros de video. Siguiente. Por último, el tercer término que expondré es trauma vicario. De igual manera, este es un término que podríamos verlo acompañado de otros relacionados a la salud mental. En este caso, vemos desgaste y burnout. Este segundo contexto, que es el definitorio, nos dice que es la afectación que sufren los profesionales y sufren síntomas similares a los de los pacientes. Asimismo, algunos de los síntomas que podrían ser la pérdida de apetito, la fatiga, el insomnio, y entre otros. Siguiente. El siguiente contexto, que es el explicativo, nos da más detalles sobre quiénes podrían sufrir trauma vicario. Warkaya Victoria concluye que la población general es más propensa a sufrirla que personas más preparadas, como las enfermeras de primera línea. Finalmente, el contexto mixto nos da un concepto un poco más claro. McKay propone también los nombres de estrés secundario o indirecto, definiéndolo como un tipo de respuesta al estrés que una persona siente luego de exponerse al sufrimiento de otra persona. Además, nos da ejemplos de quienes podrían sufrirlo, como agentes de enfermería, trabajo social o humanitario. Siguiente. Entre los registros visuales, puede encontrar una presentación de PowerPoint del Instituto Nacional de Psiquiatría en México sobre el COVID-19 y la salud mental. Se puede visualizar el término trauma vicario en la diapositiva 3. Siguiente. Además, incluí un registro de video del canal 1 TV para el público en general, ya que explica en qué consiste el trauma vicario en términos simples. Y bueno, el término aparece por primera vez en el segundo 5 de este video. Siguiente. Se utilizaron en total 5 contextos, uno asociativo, uno definitorio, uno explicativo y 2 mixtos. Entre las fuentes se usaron 2 guías, 2 artículos y una tesis. De igual manera se incluyó una imagen y un video. Siguiente, por favor. Ahora, la ficha terminológica del término trauma vicario. Muestra en la sección 1 el nombre del término, en la sección 2 la fuente de donde encontré el término por primera vez. Luego en el tercer apartado, la categoría gramatical. Este es un sustantivo. También encontré sinonimia entre los documentos que leí. Estos son trauma indirecto, síndrome vicario y TB. En el número 5 pueden observar una definición que yo misma elaboré luego de leer todos los documentos durante el proceso de este trabajo de investigación. Por eso es que aparece mi nombre en el número 6. Para el número 7 elegí un contexto mixto y de igual manera la sección número 8 contiene la fuente del contexto. El término trauma vicario pertenece al campo de la psicología y a la psicología clínica. Y el tema COVID es
el contexto, ¿no?, que usamos para este término. Y bueno, finalmente, bueno, mi nombre en el número 10 y finalmente la fecha de elaboración de esta ficha terminológica, que fue el 19 de junio del 2021. Ahora es el turno de mi compañera Lía, quien les va a hablar sobre sus 3 términos. Bien, como primer término, cuento con estrategia de mitigación. Para nuestro contexto asociativo, yo recuperé este extracto de un artículo elaborado por elaborado para el Instituto Global de Salud Global de Barcelona, que nos explica que las estrategias de mitigación y los confinamientos se implementan, ¿no?, en fases de transmisión muy altas, en el caso de este virus, ¿no?, con el objetivo de evitar un colapso sanitario. Bien. Y esto, bueno, implica que las medidas que se tomen sean más restrictivas y se alarguen en el tiempo. Luego tenemos un contexto definitorio, también relacionado con el contexto de la COVID-19, elaborado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos. Y nos explica que el objetivo y las estrategias de mitigación en la comunidad son reducir o prevenir la transmisión local del virus, y que estas actividades de mitigación son medidas que las personas y las comunidades pueden tomar para poder desacelerar la propagación del virus, ¿no?, con potencial pandémico, teniendo en cuenta que es una enfermedad infecciosa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Luego tenemos un contexto explicativo que nos habla un poco de cuál es la curva de contagios, ¿no? Y que las estrategias de mitigación se adoptan para reducir la tasa de replicación del virus y por lo tanto aplanar la curva de contagios y reducir el número de enfermos y reducir la mortalidad producida por este virus. Siguiente, por favor. Y bien, por último tenemos este contexto mixto que nos habla un poco de cómo se han implementado estrategias de mitigación en distintos países como China, Italia, España y los Estados Unidos para la contención de la propagación del virus, ¿no? Y nos explica que la mitigación se basa en intervenciones no farmacológicas como la higiene, las restricciones en los viajes, el cierre de las escuelas y el distanciamiento social. Entonces, este contexto mixto no solamente nos habla de, bueno, una explicación del término, sino nos habla de algunas características también. Siguiente, por favor. Para este término encontramos algunos registros en video, ¿no? Este es uno de ellos y es la fuente es de la Universidad Autónoma de México. Bien, y aquí, bueno, el video propiamente no contaba con el término, no contaba con subtítulos, entonces para poder extraer el término tuve que encender, bueno, activar la opción automática de los subtítulos que tiene el YouTube. En el título sí encontramos el término estrategias de mitigación y este término es mencionado en el segundo 29 del video. Siguiente, por favor. Bien.
También tenemos un registro en diapositivas. Este registro en diapositivas es es una presentación realizada por el Centro de Modelamiento Matemático de Chile. Bien, y aquí en el título podemos encontrar el término, dado que el título de esta presentación es Estrategias de Mitigación en Santiago, y también nos habla de cómo se han un poco implementado estas estrategias y cómo se ha ido aplanando la curva de contagios de acuerdo a las estrategias de mitigación implementadas en dicha ciudad. Siguiente, por favor. Bien, esta es la infografía de dicho término. Para este término hemos encontrado 6 contextos, 3 asociativos, un definitorio, un explicativo y un mixto. La mayoría de las fuentes de estos contextos son informes, ¿no? Con 4 informes, y los 2 contextos restantes provienen de artículos. Además de ello, contamos con un registro visual y 2 registros en diapositivas. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente término con el que cuento es paciente cero. Es un término que todos hemos escuchado mucho, sobre todo al inicio de esta pandemia. Bien, para el contexto asociativo, esta es un contexto extraído de un documento de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Bien, aquí nos explica que el paciente fue el primer paciente con contar con síntomas de la COVID-19 fue detectado el 6 de marzo del 2020. Bien, y que desde entonces el virus se ha empezado a propagar. También nos explica que el gobierno está tomando distintas medidas para hacerle frente a la enfermedad. Luego tenemos un contexto definitorio, bien, recuperado de un artículo de OK Diario, titulado ¿Qué es el paciente cero? Y aquí nos explica, como dice el título del artículo, ¿qué es el paciente cero? Y nos cuenta que es el primer individuo en sufrir síntomas de una enfermedad y que este mismo puede generar el contagio de estos síntomas, no solamente de los síntomas, sino de la enfermedad, a las personas que están a su alrededor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para el contexto explicativo, elegí este contexto porque explica no solamente las características de los síntomas, no de los síntomas, sino del hecho de que el paciente cero es el primero en sufrir los síntomas de la enfermedad, sino que también habla un poco del estigma social que esto conlleva. Bien. Y elegí este contexto explicativo precisamente porque en ese trabajo el enfoque es el de la salud mental. Entonces me pareció bastante apropiado explicar un poco cómo el estigma social podía afectar al paciente cero. Y como contexto mixto, recuperé este contexto de un documento emitido por la DIRIS de Lima Norte, que es una entidad del Ministerio de Salud del Perú, que, habla un poco sobre el paciente cero que tuvimos aquí en Perú en marzo del año pasado, y cuenta un poco los síntomas con los que contó el paciente, ¿no? Y habla también de que este paciente
ayudó a saber cuáles eran más o menos los síntomas que se podrían dar y cómo estos podrían afectar a la población que es más vulnerable a esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bien. Continuando con este término, encontré un registro en video. Fue un poco difícil encontrar registros visuales del término, pero logré encontrar este registro en video, que es un reportaje realizado por Día D. Bien, fue realizado en abril del 2020 y el término se menciona desde el inicio del video en adelante y en el titular del reportaje, y también se menciona en el título del video. Siguiente, por favor. Bien, esta es la infografía del término. Para este término contamos con 5 contextos: un asociativo, 2 definitorios, un explicativo y un mixto. Bien, 3 de estos contextos fueron extraídos de artículos de diferentes fuentes y 2 de ellos fueron extraídos de informes, también de diferentes fuentes. Y en registros visuales contamos con el registro en video previamente mencionado. Siguiente, por favor. Bien, y como último término cuento con transmisión comunitaria. Para nuestro contexto asociativo, cuento con un extracto de un artículo del diario digital Telam, que es un diario argentino, y explica un poco cómo se manifiesta la transmisión comunitaria. No solamente en la familia, sino alrededor de la persona con COVID-19, ¿no? Y cómo, aun cuando la persona infectada no presenta síntomas, igual puede transmitir el virus. Para el contexto definitorio, este es un extracto de un artículo de Haz Diario, que es un diario mexicano, y nos explica explícitamente a qué se refiere uno cuando dice contagio comunitario o transmisión comunitaria, ¿no? Y explica que no es solo, no es solo cuando se encuentran casos importados de fuera, sino cuando ya se empieza a reportar casos en personas contagiadas que no han estado ni en el extranjero, ni han estado en contacto con personas que han estado en el extranjero. Siguiente, por favor. Bien. Luego tenemos un contexto explicativo, y este es un contexto extraído del diario de Sevilla. Bien, y explica que la OMS para las enfermedades, ¿no? Específicamente para la transmisión del nuevo coronavirus, determina que hay 4 fases. Una de ellas, la transmisión comunitaria, que es el momento en el que, como mencioné antes, ya no se encuentran casos en personas que han estado en el extranjero o en contacto con personas que han estado en el extranjero, sino está dentro de la comunidad propiamente dicho. Y en el contexto mixto, contamos con un documento de la OMS en que nos explica que el escenario de la transmisión comunitaria es el escenario más intenso de las enfermedades virales con potencial pandémico. Bien, siguiente, por favor. Bien, aquí contamos con un registro visual. Este registro visual proviene del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
Y aquí, bueno, nos presenta las medidas para las zonas en España con transmisión comunitaria significativa. Esto quiere decir las zonas con un mayor índice de contagios. Siguiente, por favor. Bien, para este término contamos con 7 contextos, 2 asociativos, 2 definitorios, 2 contextos mixtos y 1 explicativo. Bien, 6 de estos contextos provienen de artículos y 1 proviene de un informe. Para los registros visuales tenemos 3 registros de imagen, ¿sí? Bien, aquí tenemos la ficha terminológica del término transmisión comunitaria. En el campo número 1 podemos encontrar el término. En el campo número 2 encontramos la fuente de la cual fue extraído originalmente el término. El campo número 3 es para la categoría gramatical, en este caso es un sustantivo. En el campo número 4 deberían ir las observaciones, sinonimia, etc., las cuales para este término no encontré, por ello el campo se encuentra vacío. En el campo número 5 podemos encontrar una definición de elaboración propia, a la cual llegué luego de bastante investigación para este expediente terminológico, y defino la transmisión comunitaria como la propagación de una infección entre los miembros de una misma comunidad mediante el contacto directo entre ellos y que en la mayoría de los casos no tienen conocimiento de que son portadores de dicha infección, dado que en el contexto de la COVID-19 hemos evidenciado casos de personas que son asintomáticas y no tienen el conocimiento de que portan la enfermedad. En el campo número 6 tenemos la fuente de la definición y, como mencioné antes, como es una definición de elaboración propia, la fuente lleva mi nombre. En el campo número 7 contamos con un contexto explicativo. Bien. En el campo número 8 tenemos la fuente de dicho contexto explicativo. En el campo número 9 explicamos la procedencia del término y tenemos, bueno, como campo las ciencias sociales, como subcampo la sociología y el tema la COVID-19, que es el tema de nuestro expediente. En el campo número 10 se encuentra mi nombre, debido a que fui yo quien elaboró esta ficha. Y en el campo número 11, como fecha de elaboración de la misma, tenemos 22 de junio del 2021. Ahora voy a pasarles con mi compañera Sofía, que va a hablarles un poco del glosario. Bueno, a continuación, ustedes pueden ver el glosario final de nuestra propuesta de investigación terminológica, que en realidad es uno de los 2 productos finales de nuestro trabajo. Como verán, la primera columna contiene los 12 términos, los términos en los que hemos trabajado durante todo el semestre en orden alfabético. En la siguiente columna podemos visualizar la categoría gramatical, y en la siguiente columna contiene las definiciones de cada término, que son de elaboración propia y que también se encuentran en las fichas terminológicas previamente mencionadas. Siguiente, por favor. Durante la elaboración del presente trabajo de investigación terminológica, podemos concluir que la pandemia del COVID-19 ha afectado y continúa afectando la salud mental de la población debido a diversos factores como la
preocupación por el contagio, por la cuarentena, por el distanciamiento social, entre otras. Y bueno, desde el inicio de la pandemia se ha visto cómo la mala salud mental afecta la salud física de las personas y mucho más en las personas que trabajan en el sector de salud. Y como los doctores, los enfermeros y los agentes de seguridad. Asimismo, los documentos recabados al inicio y durante el proyecto eran entendibles para nosotros, lo cual nos ayudó a seleccionar los contextos y así a validar nuestros términos de manera más rápida y sencilla. Por último, el presente trabajo de investigación ha contribuido a nuestras habilidades para la organización, para el trabajo en equipo, para la investigación y aprendizaje también acerca de nuestro tema, que es la salud mental. Siguiente, por favor. Recomendamos al público en general que apueste más por la propuesta terminológica en los diferentes campos, además de un estudio que se alinee más con el correcto uso de la terminología, de la investigación y el comportamiento social. En cuanto a los estudiantes de la carrera profesional de traducción e interpretación, esperamos que ganen interés por nuestra propuesta y así puedan continuar propuestas y estudios que contribuyan al gremio traductoril. Y por último, recomendamos a las escuelas profesionales de traducción e interpretación que incentiven y apoyen a sus estudiantes a que exploren, ¿no?, más esta perspectiva terminológica de la carrera y así como también se inserten en este nicho de mercado que hasta la actualidad es muy poco explorado. Ahora podrán visualizar algunas de las referencias que hemos utilizado durante el proceso de esta propuesta de investigación. Eso sería todo. Muchas gracias.